Los faros atravesaban la nieve que se arremolinaba, iluminando una escena que no tenía sentido. Un Honda Civic plateado de 2003, aparcado en un ángulo extraño contra la barrera de seguridad del puente St. John's. La puerta del conductor ligeramente abierta. El motor frío. No había huellas alrededor, a pesar de la capa de nieve recién caída. En el interior, un bolso que aún contenía una cartera, tarjetas de crédito y $43 en efectivo. Un peluche de niño en el asiento trasero. Una taza de café medio vacía en el portavasos. Había manchas de pintalabios en el borde, pero no había rastro de Rachel Sullivan, de 28 años. Era el 15 de enero de 2005. La temperatura había bajado a 5 degrees cara esa noche, una de las más frías registradas en Portland, y de alguna manera una joven madre soltera había desaparecido sin dejar rastro. Ese coche no debería haber estado allí, declaró el detective Marcus Wilson a los periodistas en aquel momento. Sullivan vivía en la dirección opuesta. No tenía ninguna conexión con esa zona. No había ninguna razón para que estuviera en ese puente a las 11:30 p.m. durante una tormenta de nieve. Antes de profundizar en esta desconcertante desaparición, pulsa el botón de suscripción para unirte a nuestra comunidad de investigación. Juntos, descubriremos la verdad detrás de casos que han atormentado a las comunidades durante años. Los residentes de Portland recuerdan bien ese invierno. La ciudad había experimentado patrones climáticos inusuales, 3 tormentas de nieve consecutivas en una región en la que normalmente llueve. Las calles eran peligrosas. La mayoría de la gente se quedaba en casa. Las condiciones hicieron que el descubrimiento fuera aún más desconcertante. Era la comidilla del barrio, recuerda la antigua residente de Portland, Diane Larson. Todos mantuvimos las puertas cerradas con llave y empezamos a visitarnos con más frecuencia. No esperas algo así en un lugar donde todos se conocen. Para la comunidad muy unida de Sellwood, donde vivía Rachel, la desaparición creó una ola de miedo. Los padres llevaban a sus hijos al colegio. Los vecinos instalaron sistemas de seguridad. Se formaron patrullas vecinales de la noche a la mañana. La naturaleza inexplicable de su desaparición. La ausencia de signos de lucha, de testigos, y de un motivo obvio lo hacía aún más inquietante. No podíamos entenderlo, dice Thomas Green, propietario de la cafetería a la que Rachel solía ir. Simplemente se había esfumado, como si se hubiera evaporado en el aire de la noche. La investigación policial se puso en marcha rápidamente, pero la tormenta de nieve había borrado pruebas que podrían haber sido cruciales. Las cámaras de seguridad del puente habían dejado de funcionar debido al frío extremo. Los registros del teléfono móvil mostraban que su última llamada había terminado a las 9:17 p.m. Después de eso, silencio digital. La hija de 4 años de Rachel, que esa noche esperaba en casa de la niñera, se convirtió en el desgarrador centro del misterio. ¿Quién dejaría a su hija? ¿Qué fuerza podría separar a una madre devota de la niña por la que vivía? ¿Desde dónde lo estás viendo hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Siempre me fascina cómo estos casos nos conectan a través de diferentes estados e incluso países. Cuando amaneció en Portland, el 16 de enero de 2005, nadie podía imaginar que esta desaparición permanecería sin resolver durante casi 2 décadas, o que su resolución sacudiría a toda una comunidad hasta sus cimientos. Rachel Lynn Sullivan nació el 12 de abril de 1976, hija de Margaret y David Sullivan, la mediana entre su hermano mayor James y su hermana menor Olivia. Rachel creció en Eugene, Oregón, y era conocida por su ingenio rápido y su espíritu decidido. Sus antiguos compañeros de clase la describían como una chica con una risa contagiosa y alguien que nunca se echaba atrás ante un reto. Rachel era nuestra chispa, recuerda Margaret Sullivan, con la voz suavizada por el recuerdo. Incluso de pequeña sabía exactamente lo que quería y no paraba hasta conseguirlo. Cuando tenía 8 años, decidió que quería aprender a tocar el piano. No podíamos permitirnos las clases, así que aprendió sola con un viejo teclado y libros de la biblioteca.
Esa determinación definió a Rachel a lo largo de su vida. Tras graduarse en el instituto South Eugene High School en 1994, se convirtió en la primera de su familia en ir a la universidad, consiguiendo una beca parcial para la Universidad Estatal de Portland, donde estudió Administración de Empresas. Tenía un plan de 5 años perfectamente trazado, dice Olivia, la hermana menor de Rachel. La universidad, la carrera, la estabilidad financiera y, luego, quizá la familia. Rachel no creía en dejar las cosas al azar, pero el azar intervino durante su 3er año, cuando conoció a Tyler Brooks, un encantador estudiante de arquitectura con ambiciosos planes propios. Su apasionado romance culminó en matrimonio poco después de graduarse. Rachel dejó temporalmente en suspenso sus aspiraciones empresariales y aceptó un puesto administrativo en una compañía de seguros local, mientras que Tyler se estableció en una prestigiosa empresa de Portland. El matrimonio comenzó a deteriorarse cuando Rachel tenía 24 años. Sus amigos observaron una tensión creciente entre la pareja, centrada principalmente en las finanzas y las prioridades profesionales. Según los documentos judiciales presentados durante su posterior divorcio, el avance profesional de Tyler tenía prioridad, mientras que los objetivos profesionales de Rachel quedaban repetidamente relegados a un segundo plano. Ella lo amaba, explica Margaret, pero no estaba dispuesta a desaparecer en su sombra. Rachel no era así. El punto de ruptura definitivo llegó en 2000, cuando Rachel descubrió que estaba embarazada. Según múltiples testimonios, Tyler no estaba preparado para ser padre. A los 3 meses de embarazo, Rachel se mudó del apartamento que compartían y solicitó el divorcio. Fue lo más difícil y valiente que había hecho nunca. Olivia dice que sabía que ser madre soltera sería difícil, pero nunca dudó. Kyla Sullivan nació el 3 de febrero de 2001. Desde el primer día, la devoción de Rachel por su hija fue absoluta. Reorganizó toda su vida para proporcionar estabilidad a Kyla. Trabajaba a distancia siempre que podía y creaba horarios detallados que maximizaban el tiempo que pasaban juntas. Julia Santos, la mejor amiga de Rachel, recuerda que la nevera de Rachel estaba cubierta con los dibujos de Kyla. Llegaba al trabajo cansada por haberse quedado despierta hasta tarde haciendo disfraces de Halloween o decoraciones de cumpleaños, pero nunca se quejaba. Ser la madre de Kyla era su mayor alegría. Profesionalmente, Rachel había comenzado a labrarse un prometedor nicho en el marketing digital en 2003. Trabajaba como estratega de contenidos para una startup local y solía expresar su entusiasmo por este campo en expansión. A menudo dedicaba las tardes a mejorar sus habilidades mediante cursos en línea, una vez que Kyla se había dormido. Tenía un cuaderno lleno de ideas de negocio. Julia revela que Rachel quería lanzar su propia consultoría de marketing una vez que Kyla empezara la escuela primaria. Estaba trabajando metódicamente para alcanzar ese objetivo. La relación entre Rachel y su exmarido seguía siendo tensa, pero funcional. Tyler pagaba la manutención de la niña con regularidad y veía a Kyla cada 2 fines de semana, aunque sus amigos comentan que a menudo la devolvía antes de tiempo, alegando compromisos laborales. Aunque no era el padre implicado que Rachel esperaba que fuera, Tyler mantenía una presencia en la vida de Kyla. Los padres de Rachel, aunque vivían en Eugene, viajaban mensualmente a Portland. Margaret solía quedarse los fines de semana largos para ayudar con Kyla. Eran momentos preciosos. Margaret lo recuerda. Cocinábamos juntos las cenas de los domingos con la ayuda de Kyla, que lo ensuciaba todo con la flor. Rachel siempre decía que esos momentos eran lo que daba sentido a la vida. La familia Sullivan había superado muchas tormentas. La lucha de David contra el alcoholismo había creado tensión durante la adolescencia de Rachel, aunque en 2005 llevaba casi una década sobrio. James, el hermano mayor de Rachel, se había mudado a California a finales de la década de 1990, lo que había creado cierta distancia en su relación, que antes era muy estrecha. Rachel era la pacificadora de nuestra familia, explica Olivia.
Era ella quien se aseguraba de que todos siguiéramos conectados a pesar de la distancia que nos separaba. En los meses previos a su desaparición, la vida de Rachel había entrado en un periodo de transformación positiva. Recientemente había ascendido a directora de marketing en la empresa emergente, con un aumento sustancial de 1.900 en nuestro sueldo. Se había mudado de su apartamento de una habitación a una pequeña casa de alquiler en el barrio de Selwood, donde Kayla tuvo por primera vez su propia habitación. Quizás lo más significativo era que Rachel había vuelto a salir con alguien. En noviembre de 2004, solo 2 meses antes de desaparecer, Rachel conoció a Michael Garrison a través de un colega común. Michael, ingeniero de software y padre divorciado de un niño de 6 años, conectó con Rachel por los retos y las recompensas de la paternidad en solitario. Ella se mostraba cautelosa. Julia recuerda. Rachel no quería precipitarse en nada serio, pero parecía genuinamente feliz cuando hablaba de Michael. No paraba de decir lo refrescante que era salir con alguien que entendía sus prioridades como madre. La relación avanzó de forma constante, pasando de citas informales para tomar café a salidas familiares con sus hijos. En enero de 2005, Rachel presentó a Michael a sus padres durante su visita mensual. Un paso que sus amigos consideraron significativo, dada su actitud típicamente cautelosa con las relaciones. Otro cambio en la vida de Rachel fue la ampliación de su círculo social. Se había unido recientemente a un grupo de mujeres emprendedoras, con el que se reunía semanalmente con otras aspirantes a empresarias para compartir ideas y apoyarse mutuamente. Según las integrantes del grupo, Rachel había estado trabajando en un plan de negocio para una agencia de marketing especializada en empresas sostenibles, un proyecto apasionante que esperaba poner en marcha en 2006. Estaba en un momento tan bueno, insiste Margaret, con la voz ligeramente quebrada. Una casa nueva, una relación prometedora, un avance profesional, planes sólidos para el futuro. Por eso nada de esto tenía sentido. La gente no desaparece sin más cuando su vida está encajando. Sin embargo, el 15 de enero de 2005, eso fue exactamente lo que ocurrió. El día antes de su desaparición, Rachel había llevado a Kayla a comprar botas de nieve, había preparado los menús para toda la semana y había quedado para jugar con otras niñas la tarde siguiente. No eran las acciones de alguien que planeaba desaparecer. Lo más desgarrador, dice Olivia en voz baja, fue que Kayla preguntara cuándo volvería mamá a casa. ¿Qué le dices a una niña de 4 años cuando tú mismo no sabes la respuesta? El 15 de enero de 2005 comenzó como un sábado cualquiera para Rachel Sullivan, a pesar de la tormenta de nieve prevista. Las imágenes de seguridad del Bridgetown Café la captaron a las 8:42 de la mañana pidiendo lo de siempre: un americano grande y leche con chocolate para Kayla. La camarera, Heather Mills, contó más tarde a los investigadores que Rachel mencionó que estaba emocionada por la nieve y que planeaba llevar a Kayla a montar en trineo al día siguiente. Parecía completamente normal, recordó Mills. ¿Feliz? Incluso habló de haber comprado el primer trineo de verdad de Kayla. Sama, las 9:30 a.m., Rachel dejó a Kayla en su actividad habitual de los fines de semana, una clase de arte para niños en el centro comunitario de Portland. La instructora Devon Walsh confirmó que Rachel mencionó que volvería al mediodía, explicando que tenía que hacer unos recados. Estaba organizada como siempre. Walsh declaró que le había preparado a Kayla un jersey extra por si la calefacción no funcionaba bien, y le recordó que se lavara las manos después de usar las pinturas. Entre las 9:45 y las 11:20 de la mañana, los movimientos de Rachel quedaron documentados a través de varias transacciones. Su tarjeta de crédito se utilizó en Powell's Books, 10:07 a.m., Farmacia Westbrook, 10:46 a.m., y Morton's Grocery, 11:14 a.m. Las cámaras de seguridad de la tienda de comestibles la mostraron comprando ingredientes para lo que parecía ser espagueti con albóndigas, la cena favorita de Kayla. A las 11:52 a.m., Rachel recogió a Kayla del centro comunitario. Según Walsh,
No parecía faltar nada. Madre e hija se marcharon cogidas de la mano, Rachel admirando la pintura con los dedos que Kayla había creado. La cronología de la tarde se establece a través de los registros del teléfono móvil de Rachel y las declaraciones de los testigos. Ella y Kayla almorzaron en casa, lo que se confirma por una llamada de FaceTime con su madre Margaret a la 1:15 p.m. Durante esta llamada, Rachel mencionó sus planes de dejar a Kayla en casa de su amiga Abby para que pasara allí la noche. Habló de aprovechar su tarde libre para organizar algunos archivos del trabajo y quizá darse un baño. Margaret Sullivan recordó: los planes normales de un sábado por la noche para una madre ocupada que rara vez tenía tiempo para sí misma. A las 4:30 p.m., Rachel llevó a Kayla a casa de su amiga Abby Marshall para la pijamada programada. Jennifer Marshall, la madre de Abby, dijo a la policía que Rachel parecía perfectamente tranquila y que habló de los planes para recoger a Kayla al día siguiente al mediodía. Me envió un mensaje de texto a las 4:45 para decirme que se había olvidado de meter en la maleta el conejo de peluche favorito de Kayla y que lo llevaría más tarde esa noche. Jennifer afirmó que era algo típico de una madre. Este mensaje de texto sería la última comunicación verificable de Rachel Sullivan. A las 6:12 p.m., el teléfono móvil de Rachel se conectó a una torre cercana a su casa en Selwood. Un vecino informó haber visto su Honda Civic plateado aparcado en la entrada de su casa alrededor de las 6:30 p.m. Entre las 6:30 p.m. y las 9:17 p.m., cuando Rachel hizo su última llamada telefónica, se desconoce en gran medida dónde estuvo. Esa última llamada, que duró poco menos de 3 minutos, fue a Michael Garrison, el hombre con el que había empezado a salir recientemente. Los registros telefónicos indican que la llamada se originó en la casa de Rachel. Michael dijo a los investigadores que su conversación fue breve y normal. Rachel mencionó que más tarde llevaría el peluche de Kayla y le preguntó si quería quedar para tomar un café la semana siguiente. Sonaba completamente normal. Michael insistió durante el interrogatorio. Dijo que ella podría pasar por la tienda de comestibles abierta las 24 horas después de dejar el juguete, porque necesitaba algo para el trabajo al día siguiente. Papel o cartuchos de tinta. Creo que a las 10:06 p.m., Jennifer Marshall le envió un mensaje de texto a Rachel. ¿Cambiaste de opinión sobre dejar el conejo? Kayla lo está pidiendo. Este mensaje fue entregado al teléfono de Rachel, pero nunca fue leído. A las 11:30 p.m., con la tormenta de nieve intensificándose, Jennifer se preocupó y llamó al celular de Rachel. La llamada fue directamente al buzón de voz. Llamó 2 veces más antes de medianoche y en ambas ocasiones se activó el buzón de voz. No me alarmé de inmediato, explicó Jennifer más tarde. Pensé que tal vez se había dormido temprano o que la tormenta se había vuelto demasiado fuerte como para conducir. No era habitual en ella no responder, pero aún no era motivo para alarmarse. A la mañana siguiente, Jennifer volvió a llamar a Rachel a las 9:15 a.m. Seguía sin contestar. A las 10:30 a.m., tras múltiples llamadas sin respuesta, Jennifer se puso en contacto con Olivia, la hermana de Rachel. Supe inmediatamente que algo iba mal, afirmó Olivia. Rachel nunca se quedaría sin comunicarse cuando Kayla no estaba con ella. Nunca. Olivia condujo hasta la casa de Rachel a pesar de las peligrosas condiciones de la carretera. Encontró la puerta principal cerrada con llave y las luces apagadas. Usó su llave de repuesto para entrar y encontró la casa vacía, aunque aparentemente normal. El portátil de Rachel estaba abierto sobre la mesa de la cocina. Junto a él había una taza de té, fría desde hacía tiempo. Su abrigo de invierno había desaparecido del gancho junto a la puerta. A las 12:37 p.m. del 16 de enero, Olivia denunció la desaparición de su hermana al Departamento de Policía de Portland. Las primeras 48 horas de la investigación revelaron inquietantes inconsistencias. El coche de Rachel no estaba en su casa ni en ninguna calle cercana. Su teléfono móvil no estaba en la casa.
Una comprobación de su registro telefónico mostró que el dispositivo se había desconectado por completo a las 9:48 p.m. de la noche anterior. No hubo llamadas, mensajes de texto ni uso de datos después de esa hora. El detective Marcus Wilson y su compañera, la detective Anita Torres, fueron asignados al caso. Su evaluación inicial señaló varias señales de alarma. Una madre soltera responsable sin antecedentes de desapariciones, desaparecida durante una tormenta de nieve, vista por última vez cuando se dirigía a entregarle algo importante a su hija. Su coche no aparecía por ninguna parte. Para el 17 de enero, la investigación se había ampliado considerablemente. Los agentes peinaron el barrio de Rachel, a pesar de que las calles cubiertas de nieve dificultaban su labor. Se recopilaron las imágenes de las cámaras de tráfico de las principales intersecciones, aunque muchas cámaras habían dejado de funcionar durante la tormenta. A las 3:15 p.m. del 17 de enero, aproximadamente 42 horas después de la última vez que se supo de Rachel, un agente de la patrulla de carreteras vio su Honda Civic plateado en el puente de St. John's, cubierto de nieve y aparcado en un ángulo extraño contra la barrera de seguridad. La respuesta de la comunidad fue rápida y sustancial. Para el 18 de enero, más de 200 voluntarios se habían organizado a través de iglesias locales y centros comunitarios, formando grupos de búsqueda que peinaron las áreas circundantes al puente y debajo de él. El Club de Kayak de Portland movilizó a sus miembros para buscar en el río Willamette, mientras que los operadores de drones ofrecieron sus servicios para escanear las áreas menos accesibles. Las empresas locales contribuyeron al esfuerzo con restaurantes que proporcionaban comidas calientes a los buscadores y imprentas que producían miles de folletos con la foto de Rachel. Un grupo de Facebook titulado Find Rachel Sullivan, Encontrar a Rachel Sullivan, reunió a 5,000 miembros en las 24 horas siguientes a su creación. Nunca había visto a Portland movilizarse así, declaró el detective Wilson a los periodistas 4 días después del inicio de la búsqueda. Esta comunidad se niega a dejar que uno de los suyos desaparezca sin respuestas. A pesar de los extraordinarios esfuerzos, esas respuestas seguían sin aparecer. Al finalizar la primera semana, los investigadores no tenían pistas sustanciales sobre el paradero de Rachel Sullivan. Mientras la nieve seguía cubriendo Portland, los detectives Wilson y Torres establecieron su centro de mando en la comisaría central. El descubrimiento del coche de Rachel generó más preguntas que respuestas. No había signos de lucha en el interior del vehículo. Las llaves habían desaparecido del contacto. Su teléfono móvil no aparecía por ninguna parte. Lo más desconcertante era el conejo de peluche de la niña en el asiento trasero, el mismo objeto que Rachel tenía intención de entregarle a su hija. Ese peluche fue la primera señal de alarma, según señaló la detective Torres en sus archivos del caso. Una madre sale expresamente para llevarle a su hija un objeto que le reconforta y luego lo deja en el coche. Era algo que desafiaba toda explicación lógica. Los investigadores identificaron rápidamente a 2 personas clave: Tyler Brooks, el exmarido de Rachel, y Michael Garrison, el hombre con el que ella había empezado a salir recientemente. Tyler Brooks fue interrogado el 18 de enero. Los registros financieros confirmaron que estaba al día con los pagos de la pensión alimenticia, aunque los documentos judiciales revelaron disputas ocasionales sobre los horarios de visita. Durante el interrogatorio, Tyler parecía genuinamente conmocionado por la desaparición de Rachel. «Necesito que vuelva», les dijo a los detectives. «Kayla necesita a su madre». La coartada de Tyler parecía sólida. La noche del 15 de enero, había asistido a la cena de cumpleaños de un colega en el restaurante Riverside desde las 7 p.m. hasta aproximadamente las 11:30 p.m. Los extractos de la tarjeta de crédito verificaron su pago a las 11:42 p.m. y varios testigos confirmaron su presencia durante toda la noche. Investigamos a Tyler a fondo. El detective Wilson declaró más tarde: aunque su divorcio no fue amistoso,
Nada sugería tendencias violentas o conflictos continuos lo suficientemente graves como para desencadenar algo así. Michael Garrison fue sometido a un escrutinio aún más intenso, ya que era la última persona que se sabía que había hablado con Rachel. Sus registros telefónicos confirmaron la llamada de las 9:17 p.m., que duró poco menos de 3 minutos. Durante el interrogatorio, Michael parecía visiblemente angustiado y se ofreció repetidamente a ayudar en la investigación en todo lo posible. «Solo llevábamos saliendo un par de meses», explicó Michael a los investigadores. «Pero yo la quería. Esto no tiene ningún sentido». Los detectives verificaron el paradero de Michael el 15 de enero. Las imágenes de seguridad de su edificio de apartamentos mostraban que entró a las 8:30 p.m. y no salió hasta la mañana siguiente. Su teléfono móvil se conectó constantemente a las torres cercanas a su residencia durante toda la noche. Si este caso te parece tan fascinante como a mí, dedica un momento a darle a «me gusta» a este vídeo. Tu participación ayuda a que estas importantes historias lleguen a más gente. El análisis forense del vehículo de Rachel arrojó pocas pruebas. No aparecieron huellas dactilares que no fueran las de Rachel y las de personas conocidas por ella en ninguna superficie. El sistema GPS del coche había sido borrado manualmente y se había eliminado el último destino conocido. La nieve había comprometido las posibles pruebas fuera del vehículo, borrando cualquier huella o marca de neumáticos. Dentro de la casa de Rachel, los investigadores no encontraron signos de entrada forzada ni de lucha. El historial del navegador de su ordenador portátil mostraba búsquedas cotidianas, una receta de salsa para espaguetis, informes meteorológicos para la semana siguiente y una página web de ropa infantil. Nada indicaba que tuviera miedo o que estuviera planeando marcharse. La investigación generó numerosas pistas falsas en las primeras semanas. Un empleado de una gasolinera de Salem afirmó haber visto a Rachel la mañana después de su desaparición, lo que provocó un importante despliegue de recursos antes de que las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaran que se trataba de otra mujer. Una sospechosa cabaña abandonada cerca de Mad Hood fue registrada minuciosamente tras una pista, anónima, sin que se encontrara nada relacionado con el caso. Una de las pistas más prometedoras, pero que finalmente resultó decepcionante, provino de un trabajador de mantenimiento de carreteras que informó haber visto un Honda Civic plateado detenido en la autopista 26 alrededor de las 10:30 p.m. del 15 de enero, con una mujer hablando con alguien en otro vehículo. Cuando los investigadores localizaron al propietario del coche, resultó ser un estudiante universitario que regresaba de un viaje de esquí sin relación con Rachel. «Seguimos todas las pistas», recordó el detective Torres. Cada callejón sin salida era devastador, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Este no era un caso más. Se trataba de una joven madre que había desaparecido, dejando a su hija de 4 años esperando su regreso. A principios de febrero, la investigación activa había entrevistado a 47 personas, recopilado 28 pruebas físicas y revisado más de 200 horas de imágenes de seguridad de negocios situados a lo largo de las posibles rutas que Rachel podría haber tomado esa noche. A pesar de estos esfuerzos, no estaban más cerca de comprender lo que había sucedido. ¿Qué hora es donde estás viendo esto? Nuestra comunidad de crímenes reales abarca todas las zonas horarias, y siempre tengo curiosidad por saber quién se une a mí desde todo el mundo. A medida que enero daba paso a febrero y luego a marzo, el caso seguía siendo obstinadamente opaco. La cobertura inicial de los medios de comunicación comenzó a desvanecerse. Los equipos de búsqueda se redujeron. El grupo de Facebook, Find Rachel Sullivan, seguía compartiendo novedades, pero las publicaciones eran cada vez menos frecuentes. Sin embargo, para los investigadores, el caso seguía abierto, un rompecabezas persistente y sin resolver con un coste humano desgarrador. En el verano de 2005, la investigación sobre Rachel Sullivan se había ralentizado considerablemente. Las actualizaciones diarias del detective Marcus Wilson a la familia Sullivan
pasaron a ser semanales y luego mensuales. El grupo de trabajo especializado, que en su día ocupaba una sala de conferencias completa en el Departamento de Policía de Portland, se disolvió gradualmente a medida que los agentes volvían a otras tareas. No fue por falta de interés, explica el ex jefe de policía Robert Dunham. Pero sin nuevas pruebas ni pistas, llegamos a un punto en el que la investigación activa daba cada vez menos resultados. El caso nunca se cerró, solo se transfirió a la unidad de casos sin resolver. Para la familia Sullivan, esta transición fue devastadora. Nunca utilizaron las palabras rendirse, recuerda Margaret Sullivan. Pero eso es lo que parecía. Entendíamos la realidad, pero aceptarla era otra cosa muy distinta. La designación oficial llegó en noviembre de 2005, cuando el expediente del caso de Rachel fue transferido formalmente a la detective de casos sin resolver Sarah Lindon. La gruesa carpeta, que contenía cientos de transcripciones de entrevistas, registros de pruebas y notas de investigación, representaba la suma total de un esfuerzo fallido por resolver lo que ocurrió aquella noche nevada de enero. Les prometí a Margaret y Olivia que el expediente de Rachel no acumularía polvo en mi estantería. La detective Lindon dice que los casos sin resolver requieren paciencia, pero que nunca se olvidan. Aunque la investigación oficial se estancó, la familia de Rachel se negó a dejar que su recuerdo se desvaneciera. Margaret y Olivia crearon la Fundación Rachel Sullivan en 2006, dedicada a apoyar a las familias de personas desaparecidas y a abogar por la continuación de la investigación de las desapariciones sin resolver. Canalizamos nuestro dolor en acción, explica Olivia. Era la única forma de sobrevivir. No podíamos traer a Rachel a casa, pero podíamos ayudar a otras familias a superar la pesadilla que estábamos viviendo. Cada 15 de enero, la fundación organizaba una vigilia con velas en el puente de St. John. Lo que comenzó como una reunión íntima de familiares y amigos cercanos se convirtió en un ritual comunitario con decenas, luego cientos de asistentes. Los medios de comunicación locales cubrieron estos recuerdos anuales, manteniendo el caso de Rachel en la conciencia pública. En el 5º aniversario de su desaparición, en 2010, el Portland Tribune publicó un reportaje exhaustivo titulado La mujer del puente, el misterio perdurable de Portland. El artículo generó un breve resurgimiento de pistas, todas ellas investigadas meticulosamente por el detective Lindon, pero que finalmente no llevaron a ninguna parte. Cada aniversario traía consigo una mezcla de esperanza y desolación, dice Margaret. Esperanza de que alguien pudiera finalmente aportar la información crucial. Desolación cuando el teléfono no sonaba. A lo largo de todo este tiempo, una persona llevó la carga más pesada. Kayla Sullivan, la hija de Rachel, que tenía 4 años cuando su madre desapareció, creció bajo la sombra de un trauma sin resolver. Los hijos de personas desaparecidas experimentan una forma única de duelo, explica la doctora Teresa Vaughn, psicóloga que trabajó con la familia Sullivan. No hay cierre, ni certeza. Están suspendidos en un estado de pérdida ambigua, incapaces de llorar plenamente su pérdida o seguir adelante. Al principio, Kayla vivió con su abuela Margaret, que se mudó de Eugene a Portland para proporcionarle estabilidad. Tyler Brooks, el exmarido de Rachel, aumentó gradualmente su participación en la vida de su hija, pasando a la custodia compartida cuando Kayla entró en la escuela primaria. Kayla hacía preguntas imposibles. Margaret recuerda: ¿cuándo volverá mamá a casa? ¿Por qué me dejó? ¿Hice algo mal? ¿Cómo se le explica a un niño que a veces no hay respuestas? A medida que crecía, la relación de Kayla con la desaparición de su madre evolucionó. A los 10 años, habló en público por primera vez en la vigilia anual, leyendo un poema que había escrito sobre los recuerdos que comenzaban a desvanecerse. En la escuela secundaria, evitaba hablar de su madre, prefiriendo presentarse como una niña normal ante sus compañeros. La adolescencia fue especialmente difícil, recuerda Olivia. Kayla experimentó ira, rebeldía, todas las emociones normales de la adolescencia,
pero amplificadas por este trauma sin resolver. Necesitaba a su madre durante esos años, y esa ausencia se sentía profundamente. Los periodistas locales se acercaban a la familia para entrevistarlos cada enero, aunque la familia Sullivan se volvió cada vez más protectora con la privacidad de Kayla. Ella merecía la oportunidad de definirse más allá de ser la hija de la mujer desaparecida. Margaret explica: en 2015, una década después de la desaparición de Rachel, el caso se había enfriado más que la noche de enero en que desapareció. Los detectives originales se habían jubilado. Los recuerdos de los testigos se habían desvanecido. Incluso el paisaje físico había cambiado. La cafetería donde se vio por última vez a Rachel en público se había convertido en una tienda de alimentos saludables. El centro comunitario donde dejó a Kayla había sido renovado hasta quedar irreconocible. Sin embargo, la determinación de la familia Sullivan nunca flaqueó. Margaret, ahora septuagenaria, seguía visitando mensualmente la unidad de casos sin resolver, llevando café y donuts, y recordándoles amablemente que su hija no era solo un expediente en un archivador. 20 años es mucho tiempo para aguantar, dice Olivia. Pero le prometimos a Rachel y a Kayla que nunca dejaríamos de buscar la verdad. Algunos días esa promesa parecía imposible de cumplir, pero seguimos adelante de todos modos. Nadie podía prever que su persistencia acabaría dando resultados, ni que la verdad, cuando finalmente se revelara, conmocionaría a la comunidad de Portland. Las herramientas de que disponían los investigadores en 2005 poco tenían que ver con las sofisticadas tecnologías forenses que surgieron en los años siguientes. Cuando Rachel Sullivan desapareció, el análisis de ADN requería muestras sustanciales. La investigación forense digital estaba en sus inicios, y la potencia de procesamiento necesaria para el análisis de datos complejos estaba limitada por la tecnología de la época. En aquel entonces, recogíamos ADN cuando teníamos material biológico visible, sangre, saliva, pelo con folículos, explica la doctora Natalie Rivera, científica forense del Laboratorio Criminalístico del Estado de Oregón. Hoy en día, podemos detectar y analizar el ADN a partir de una mancha de huella dactilar o una partícula de aliento en una mascarilla. La sensibilidad ha aumentado en varios órdenes de magnitud. En 2015, la secuenciación de última generación había revolucionado el análisis de ADN, permitiendo a los científicos forenses extraer perfiles útiles de muestras que antes se consideraban demasiado degradadas o contaminadas. El fenotipado, la capacidad de predecir características físicas a partir del ADN, proporcionó a los investigadores nuevas formas de reducir el número de sospechosos, incluso sin una coincidencia en la base de datos. La investigación forense digital experimentó una evolución igualmente espectacular. En 2005, los registros telefónicos mostraban principalmente registros de llamadas y señales de torres. A mediados de la década de 2010, sofisticados algoritmos podían analizar metadatos de múltiples dispositivos para reconstruir patrones de movimiento con notable precisión. Los dispositivos que llevamos encima se han convertido en testigos digitales, afirma el Dr. James Morton, experto en tecnología forense. Incluso cuando las personas creen que han borrado la información, quedan rastros digitales. Solo necesitábamos mejores herramientas para encontrarlos e interpretarlos. Quizás el avance más significativo se produjo gracias a las aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación criminal. Los algoritmos de aprendizaje automático desarrollaron la capacidad de identificar patrones entre puntos de datos aparentemente inconexos, conexiones que los investigadores humanos podrían tardar años en descubrir, si es que alguna vez lo logran. A principios de 2024, la unidad de casos sin resolver de Portland recibió una importante subvención tecnológica que le permitió revisar casos de décadas de antigüedad con herramientas de vanguardia. La detective Camila Ortiz, que había heredado el expediente del caso de Rachel Sullivan del detective Lyndon, que se jubilaba, lo seleccionó como uno de los primeros para su revisión. El caso Sullivan perseguía a todos los que lo tocaban.
La detective Ortiz explica: la ausencia total de respuestas lo hacía perfecto para nuestro nuevo enfoque analítico. Teníamos montañas de datos que nunca se habían integrado y analizado en su conjunto. El proceso comenzó con la digitalización de todos los documentos, fotografías y pruebas de la investigación original. Las viejas cintas de seguridad VHS se mejoraron mediante algoritmos de restauración. Los registros de teléfonos móviles se volvieron a analizar utilizando software de modelización de geolocalización. No están disponibles. En 2005, las muestras de ADN recogidas del coche de Rachel, que en su día se consideraron insuficientes para las pruebas, se volvieron a examinar utilizando protocolos de ADN táctil. Este avance nos recuerda por qué debemos apoyar las investigaciones de casos sin resolver. Comenta a continuación si crees que se deberían destinar más recursos a resolver casos sin resolver, como el de Rachel. El nuevo examen requirió paciencia. Durante meses, el equipo introdujo metódicamente la información en sus nuevos sistemas. Un software avanzado de reconocimiento facial escaneó horas de imágenes seguridad mejoradas de negocios cercanos al puente de San John. Los registros telefónicos se cotejaron con datos meteorológicos, patrones de tráfico y declaraciones de testigos para crear una línea temporal más precisa. Buscábamos la anomalía, el detalle que no encajaba con todo lo demás que sabíamos, dice el detective Ortiz. A menudo, ahí es donde se esconde la verdad. En agosto de 2024, tras 6 meses de intenso reanálisis, el sistema detectó algo inusual en el catálogo de pruebas original y pasó por alto un detalle que, en última instancia, resolvería el caso. ¿Qué tiempo hace hoy en tu zona? Aquí, en el estudio, recuerdo aquella noche nevada en Portland, que cambió para siempre la vida de tantas personas. El avance tecnológico no solo resolvería un misterio de 20 años, sino que revelaría una verdad más sorprendente de lo que nadie había imaginado. La caja de cartón permaneció intacta en una estantería metálica del almacén de pruebas del Departamento de Policía de Portland durante 18 años. En su interior, conservados en bolsas de plástico selladas, se encontraban los efectos personales recuperados del Honda Civic de Rachel Sullivan, aquella nevada mañana de enero de 2005. Entre ellos, una taza de café, su bolso, un conejo de peluche y un cuaderno de espiral aparentemente insignificante. La detective Maya Carson, recién asignada a la unidad de casos sin resolver en diciembre de 2022, se había prometido a sí misma revisar un expediente de casos sin resolver al mes de principio a fin. En febrero de 2023, llegó al caso de la desaparición de Rachel Sullivan. Afronté estas revisiones de forma metódica, explica Carson. No me limité a leer los resúmenes, sino que examiné cada prueba, cada fotografía, cada transcripción de las entrevistas. A veces, una mirada nueva ve las cosas de forma diferente. Durante su revisión, Carson notó algo peculiar en el cuaderno de espiral encontrado en el coche de Rachel. El registro original de pruebas lo describía como un cuaderno de trabajo, con notas parciales sobre campañas de marketing. Había sido fotografiado, examinado brevemente y guardado. Lo que me llamó la atención fueron las hendiduras en varias páginas, recuerda Carson. Cuando alguien escribe en la primera página de un cuaderno, deja marcas en las páginas de abajo. En 2005, los investigadores anotaron brevemente estas marcas, pero carecían de la tecnología necesaria para extraerlas adecuadamente. Carson solicitó permiso para aplicar a las páginas del cuaderno un aparato de detección electrostática, ESDA, una tecnología que se ha perfeccionado considerablemente desde 2005. Los resultados fueron sorprendentes. Las marcas revelaron una lista de fechas, horas y anotaciones crípticas, entre las que se encontraban las frases registros de propiedad de SM y prueba de desvío. SM llamó inmediatamente la atención, dice Carson. Al revisar los archivos del caso, observé que el jefe de 1990 Rachel en la empresa emergente en la que trabajaba era Scott Mercer. Las iniciales merecían una investigación más profunda.
Este descubrimiento coincidió con el acceso de la unidad de casos sin resolver a Finder, una sofisticada plataforma forense digital que podía reexaminar las pruebas electrónicas utilizando parámetros imposibles en 2005. El detective Jason Powell, especialista en pruebas digitales, aplicó esta tecnología a la copia de seguridad del disco duro del portátil de Rachel. Finder puede identificar patrones que los analistas humanos podrían pasar por alto. Powell explica que detectó una anomalía en el historial de Internet eliminado de Rachel. Visitas repetidas a los registros de propiedades del condado y a las bases de datos de registro de empresas en las semanas previas a su desaparición. Estas búsquedas se centraban específicamente en propiedades y empresas relacionadas con Scott Mercer. Más significativo aún, Powell descubrió fragmentos de correos electrónicos de la cuenta de Rachel a un abogado especializado en fraude financiero programados para el lunes después de su desaparición. Si este caso te parece tan fascinante como a mí, tómate un momento para darle a me gusta a este video. Casos sin resolver como este merecen nuestra atención y nuestro apoyo. Powell reconstruyó suficientes pruebas digitales como para sugerir que Rachel había estado investigando irregularidades financieras en la startup, donde trabajaba como directora de marketing. Tenía acceso a información presupuestaria que la mayoría de los empleados no veían. Creemos que descubrió que se estaban desviando fondos de las contribuciones de los inversores, afirma Powell. Según las pruebas parciales recuperadas, Rachel pudo haber descubierto que Mercer estaba malversando cantidades importantes. Armados con esta nueva información, los detectives Carson y Powell volvieron a interrogar a antiguos empleados de la startup. Varios recordaron que Rachel parecía estresada en sus últimas semanas, trabajaba hasta tarde y tenía reuniones a puerta cerrada con Mercer que a menudo terminaban con una tensión visible. Nadie relacionó estos detalles con su desaparición en 2005, señala Carson. Sin el contexto de la investigación financiera que estaba llevando a cabo, estos parecían ser aspectos normales del lugar de trabajo. La investigación se intensificó cuando Carson solicitó permiso para examinar los registros financieros de Scott Mercer de 2004 a 2006. Aunque inicialmente se requirió la aprobación del tribunal, los registros revelaron pruebas condenatorias. La compra en efectivo de una propiedad remota en las montañas Cascade, a través de una empresa ficticia 3 semanas antes de la desaparición de Rachel, seguida de grandes pagos a una empresa constructora inmediatamente después de su desaparición. Esa propiedad se convirtió en nuestro foco de atención, explica Carson. Había cambiado de manos varias veces desde 2005, pero nunca se había relacionado con Mercer durante la investigación original, debido a lo cuidadosamente que había ocultado la propiedad. La moderna tecnología de ADN proporcionó la prueba crucial definitiva. Utilizando sistemas de recolección con aspiradoras húmedas MVAC, una tecnología que no estaba disponible en 2005, los técnicos volvieron a examinar el coche de Rachel y recogieron ADN de zonas en las que antes era imposible tomar muestras de forma eficaz. Estas muestras arrojaron coincidencias parciales de ADN con Scott Mercer en la palanca de ajuste del volante y la palanca de cambios. Esa prueba de ADN fue fundamental. Powell afirma que Mercer había afirmado durante la investigación original que nunca había estado en el vehículo de Rachel. Esto contradecía directamente su declaración. ¿Qué hora es donde estás viendo esto? Nuestra comunidad abarca varios usos horarios, y siempre me fascina ver dónde tiene repercusión este caso. A partir de ese momento, el caso se aceleró rápidamente. Se estableció vigilancia sobre Mercer, ahora un destacado líder empresarial en Portland. Se obtuvieron órdenes de registro tanto para su residencia actual, como para la propiedad de montaña identificada a través de los registros financieros. En la propiedad de montaña, ahora propiedad de un tercero no relacionado, los investigadores recibieron permiso para examinar una losa de hormigón, que según los registros de construcción, se había vertido a finales de enero de 2005 durante una temporada en la que ese tipo de trabajo era muy inusual debido a las condiciones invernales.
El radar de penetración en el suelo identificó anomalías bajo el hormigón. Al excavar, los investigadores descubrieron un contenedor impermeable que contenía un bolso con el carné de conducir de Rachel, su teléfono móvil desaparecido y las llaves de su casa. Encontrar esos objetos personales fue el momento en que lo supimos, dice Carson en voz baja. Después de 18 años, por fin entendimos lo que pasó esa noche. El 23 de abril de 2023, Scott Mercer, ahora de 56 años y director ejecutivo de una exitosa empresa tecnológica, fue detenido al salir de su oficina en el centro de la ciudad. El empresario que había llorado públicamente la muerte de Rachel e incluso había contribuido a los fondos de recompensa por información sobre su desaparición, se enfrentaba ahora a cargos de asesinato en primer grado. El cuaderno olvidado, combinado con la tecnología del siglo XXI, había revelado finalmente la verdad que había permanecido oculta durante casi 2 décadas. El 23 de abril de 2023 comenzó como un lunes cualquiera para Scott Mercer. El director ejecutivo de 56 años llegó a su oficina del centro de Portland a las 7:30 a.m. Como de costumbre, saludó con la cabeza al personal de seguridad y tomó el ascensor privado hasta la última planta de la reluciente torre frente al río que albergaba Mercer Innovations, el imperio tecnológico que había construido en los años posteriores a su primera startup. Sin que Mercer lo supiera, la detective Mia Carson y un equipo de 6 agentes se habían reunido en la oficina de seguridad del edificio a las 7:15 de la mañana. 4 agentes vestidos de civil se colocaron estratégicamente por todo el vestíbulo. Otros 2 esperaban en vehículos camuflados en el aparcamiento. Planificamos el arresto meticulosamente. La detective Carson explicó más tarde, dada la posición de Mercer en la comunidad y los recursos de los que disponía, no podíamos arriesgarnos a que se enterara del inminente arresto. A las 5:45 p.m., cuando el asistente ejecutivo de Mercer notificó a seguridad que se disponía a marcharse, la operación se activó y, cuando Mercer salió del ascensor al vestíbulo, se encontró con la detective Carson y otro detective, ambos mostrando sus placas. Señor Mercer, soy la detective Carson, de la policía de Portland. Necesitamos que nos acompañe. El momento fue captado por las cámaras de seguridad del edificio. La expresión de Mercer pasó de la confusión a la resignación serena. Sin oponer resistencia, permitió que los agentes lo escoltaran hasta un vehículo camuflado. No le esposaron hasta llegar a la intimidad del garaje subterráneo del departamento de policía, una cortesía que más tarde sería objeto de críticas, pero que reflejaba la delicada naturaleza de arrestar a alguien de la prominencia de Mercer. A las 6:30 p.m., Scott Mercer había sido acusado formalmente del asesinato en primer grado de Rachel Sullivan. A las 8 p.m., la noticia se había difundido por todos los medios de comunicación de Portland. La reacción de la comunidad fue inmediata e intensa. Scott Mercer no era un líder empresarial cualquiera. Era el niño mimado de la industria tecnológica de Portland, fundador de múltiples empresas de éxito, un importante filántropo y un invitado habitual en las recaudaciones de fondos de la ciudad. Su empresa daba trabajo a más de 400 personas en el área de Portland. La Fundación Scott y Diane Mercer donó millones a causas locales. Había formado parte de la junta directiva del Hospital Infantil de Portland y presidido el Consejo de Innovación Tecnológica de la ciudad. Era como descubrir que el señor Rogers era un asesino en serie, dijo Jaime Winters, residente de Portland, que había interactuado con Mercer durante eventos benéficos. Este hombre repartía becas a niños desfavorecidos cada Navidad. Patrocinaba la mitad de los eventos tecnológicos de la ciudad. No tenía sentido. Lo más impactante para muchos fue el apoyo público que Mercer había brindado durante mucho tiempo al caso Sullivan. En 2010, en el 5º aniversario de la desaparición de Rachel, creó la beca conmemorativa Rachel Sullivan para madres solteras que cursaran estudios de empresariales. Asistía a las vigilias anuales en el puente. Había sido fotografiado consolando a Margaret Sullivan en el servicio conmemorativo del 10º aniversario. La audacia es impresionante,
comentó la editora del Portland Tribune, Kathleen Morris. Asesinar a alguien y luego introducirse en el dolor de su familia. Revela una insensibilidad psicológica difícil de comprender. A medida que se conocieron los detalles del caso contra Mercer, la comunidad descubrió conexiones entre la víctima y el autor, que antes no se habían considerado significativas. El papel de Rachel en la startup de Mercer había sido más importante de lo que se pensaba inicialmente. Como directora de marketing, había abogado por la transparencia con los inversores, una postura que la enfrentó al enfoque de Mercer. Antiguos compañeros de trabajo, que ahora hablan libremente, describieron una tensión creciente en los meses previos a su desaparición. Rachel quería que todo se hiciera según las normas, recordó su antiguo compañero de trabajo Daniel. Creía en el potencial de la empresa, pero no estaba dispuesta a tomar atajos ni a engañar a los inversores sobre las previsiones de crecimiento. Eso creó fricciones. Más sorprendente aún, los investigadores descubrieron que Rachel había estado documentando irregularidades financieras durante meses antes de su muerte. Sus notas sugerían que aproximadamente $2,7 millones de los fondos de los inversores habían sido desviados a cuentas personales controladas por Mercer. Dinero utilizado para financiar su lujoso estilo de vida mientras la empresa pasaba apuros. No fue una víctima aleatoria, explicó el detective Carson en una rueda de prensa. La mataron porque estaba a punto de sacar a la luz un importante fraude financiero. Su asesinato fue premeditado, diseñado para silenciarla para siempre. Para la familia Sullivan, la detención provocó una compleja respuesta emocional. Margaret Sullivan, ahora de 78 años, vio la noticia de la detención de Mercer desde su salón, rodeada de sus familiares. Sentí una conmoción física, recuerda Margaret. Este hombre me había abrazado en los funerales de Rachel. Me había mirado a los ojos y me había prometido que nunca dejaría de buscar respuestas. Todo ello sabiendo exactamente lo que le había pasado a mi hija. Olivia Sullivan describió el momento como una reivindicación mezclada con un trauma renovado. Durante años, la familia había insistido en que Rachel nunca abandonaría voluntariamente a su hija. El arresto confirmó lo que siempre habían creído, al tiempo que les obligó a enfrentarse a la brutal realidad de su asesinato. Habíamos vivido tanto tiempo con la incertidumbre, explica Olivia. Siempre había una pequeña esperanza de que, de alguna manera, Rachel pudiera seguir viva en algún lugar. Conocer la verdad cerró esa puerta para siempre. Fue necesario pero doloroso para Kayla Sullivan, que ahora tiene 22 años y es estudiante de último año en la Universidad Estatal de Oregón. El arresto provocó un terremoto emocional. Habiendo crecido con recuerdos fragmentados de su madre, Kayla había participado en eventos de recaudación de fondos patrocinados por la Fundación Mercer, aceptando sin saberlo el apoyo del asesino de su madre. Lo conocí en una recaudación de fondos para becas cuando tenía 16 años. Reveló Kayla en una declaración escrita publicada a través del abogado de la familia. Me dijo lo orgullosa que estaría mi madre de la joven en la que me había convertido. Le di las gracias por mantener vivo su recuerdo. Esa interacción me persigue ahora. El arresto acaparó los medios de comunicación de Portland durante semanas. Las cadenas de televisión locales emitieron reportajes especiales en los que se analizaba cómo Mercer se había ocultado a plena vista durante casi 2 décadas. El Portland Tribune publicó una edición especial de 12 páginas titulada Traición: cómo Scott Mercer engañó a una ciudad. Las agencias de noticias nacionales se desplazaron a Portland, convirtiendo un caso sin resolver y olvidado hace tiempo en noticia de portada. Las redes sociales estallaron con reacciones. El grupo de Facebook Justicia para Rachel Sullivan, que se había reducido a unos pocos cientos de miembros activos, de repente ganó más de 50,000 seguidores. Los miembros de la comunidad dejaron flores en el puente St. John's. Se formaron vigilias improvisadas frente a las empresas de Mercer. Antiguos empleados contaron historias sobre su comportamiento controlador y su temperamento explosivo.
rasgos que ocultaba cuidadosamente de su imagen pública. Este caso tiene gran repercusión porque pone en tela de juicio nuestra confianza en nuestro propio juicio, explicó la doctora Ella Westbrook, psicóloga especializada en traumas comunitarios. Portland acogió a Scott Mercer como líder cívico durante 2 décadas, mientras él guardaba este secreto. Esto nos obliga a todos a preguntarnos, ¿qué es lo que no sabemos de las personas en las que confiamos? Cuando comenzó el proceso legal, la familia Sullivan se preparó para el difícil camino que les esperaba. Después de años buscando respuestas, ahora se enfrentaban a meses de procedimientos judiciales, audiencias para presentar pruebas y, finalmente, un juicio que sacaría a la luz todos los dolorosos detalles de las últimas horas de Rachel. Queríamos la verdad, afirmó Margaret Sullivan con sencillez. Ahora tenemos que vivir con ella. En septiembre de 2025, el caso judicial de Scott Mercer sigue su curso en el sistema judicial. Tras su detención en abril de 2023, inicialmente se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo, ante la acumulación de pruebas, las comunicaciones digitales recuperadas, los resultados de ADN, los registros financieros y, en última instancia, el descubrimiento de las pertenencias personales de Rachel en su propiedad oculta, la estrategia legal de Mercer cambió. En febrero de 2024, los fiscales añadieron cargos de fraude financiero relacionados con la malversación de $2,7 millones que Rachel había descubierto. 3 meses después, Mercer aceptó un acuerdo con la fiscalía, admitiendo el asesinato en segundo grado, a cambio de que los fiscales no solicitaran cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El acuerdo de culpabilidad no fue una decisión fácil para nuestra familia, explicó Olivia Sullivan en una rueda de prensa tras la vista. Pero garantizaba que Mercer pasaría al menos 25 años entre rejas y nos ahorraba el trauma de un largo juicio. La vista para dictar sentencia, celebrada en julio de 2024, enfrentó a la familia Sullivan con el asesino de Rachel. En una impactante declaración de la víctima, Margaret Sullivan se dirigió directamente a Mercer. Le robó la vida a mi hija, su futuro y la oportunidad de ver crecer a su hijo. Pero no pudo robarnos nuestra determinación de encontrar la verdad. Para muchos miembros de la comunidad policial de Portland, la resolución del caso de Rachel Sullivan representa tanto un triunfo como una advertencia. Este caso nos recuerda que ninguna prueba es demasiado pequeña, ningún detalle demasiado insignificante, reflexionó el detective Carson. Las marcas en el cuaderno que permitieron resolver este caso habían permanecido almacenadas durante casi 2 décadas, a la espera de que la tecnología avanzara. La Fundación Rachel Sullivan continúa su labor de apoyo a las familias de personas desaparecidas con un propósito renovado. La organización ha creado un fondo específico para aplicar nuevas tecnologías a los casos sin resolver, con la esperanza de que otras familias puedan encontrar las respuestas que elusaron a los Sullivan durante tanto tiempo. Para Kayla Sullivan, que ahora cursa un máster en psicología con la intención de trabajar con niños que han sufrido traumas, la resolución del caso supuso una complicada curación. Crecí con un vacío donde debería haber estado mi madre, compartió en una entrevista excepcional. Conocer la verdad no ha llenado ese vacío, pero me ha permitido comprenderlo mejor. La historia de Rachel Sullivan trasciende una simple narración de un crimen real. Es un testimonio del amor inquebrantable y la persistencia de una familia ante circunstancias inimaginables. Cuando las investigaciones oficiales se estancaron, cuando la atención de los medios se desvaneció, cuando las pistas se enfriaron, la familia Sullivan mantuvo vivo el recuerdo de Rachel, y al hacerlo, finalmente descubrió la verdad que había permanecido oculta durante casi 20 años. Este caso también sirve como un poderoso recordatorio de que el tiempo puede ser tanto un obstáculo como un aliado en la búsqueda de la justicia. Aunque pasaron años sin respuestas, esos mismos años trajeron avances tecnológicos que finalmente revelaron lo que sucedió en aquella noche nevada de 2005 en Portland.
Quizás lo más importante es que la historia de Rachel nos recuerda que detrás de cada estadística de casos sin resolver, hay un ser humano con personas que lo aman, que lo extrañan y que merecen respuestas. Este caso nos recuerda que la verdad finalmente sale a la luz. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a mí la semana que viene para descubrir otro caso criminal resuelto. Tu apoyo ayuda a llevar estas importantes historias a un público más amplio, porque todas las víctimas merecen ser recordadas y todos los misterios merecen ser resueltos. ¿Desde dónde nos ves hoy? Cuéntamelo en los comentarios.